El año 1250 el mundo parecía estar llegando a su fin. En los mapas de aquella época, las fronteras se borraban con la sangre de millones de personas y el humo de las bibliotecas incendiadas cubría el sol desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, debemos mirar hacia dos direcciones opuestas que amenazaban con aplastar todo lo que el ser humano había construido. Por un lado, desde las profundidades de Asia, avanzaba la maquinaria de guerra más perfecta y aterradora que la historia hubiera visto jamás, el Imperio Mongol. Por otro lado, desde las costas de Europa, llegaba una nueva marea de caballeros con cruces cosidas en sus pechos, decididos a conquistar las tierras sagradas a cualquier precio. En medio de este caos se encontraba Egipto, una tierra antigua que se convirtió, casi por accidente, en el último refugio de una civilización que estaba a punto de desaparecer. En aquel entonces, el mundo islámico estaba gobernado teóricamente por un califa. Para explicarlo de forma sencilla, el califa era algo así como el sucesor espiritual y político del profeta, la figura que mantenía la unidad de todos los creyentes. Sin embargo, el poder real en las tierras de Egipto y Siria estaba en manos de los sultanes. Un sultán es, básicamente, un rey o un monarca que posee el poder militar y político absoluto. Pero incluso el sultán de Egipto, rodeado de sus palacios y riquezas, dormía con un ojo abierto. Sabía que su trono no dependía de su linaje, sino de la fuerza de sus guerreros más cercanos. Egipto en el año 1250 era un lugar de contrastes brutales. El río Nilo seguía fluyendo como lo había hecho durante milenios, alimentando a una población que veía con terror cómo las noticias de masacres llegaban desde el este. Los mongoles ya habían devorado a los persas y se acercaban a las fronteras de Irak. Eran jinetes que no conocían la piedad, hombres que consideraban que las ciudades eran jaulas para los débiles y que su misión era convertir el mundo en un gran pastizal para sus caballos. Se decía que donde pisaba el caballo de un mongol, la hierba no volvía a crecer. Frente a ellos, los gobernantes locales caían como piezas de dominó, y la palabra paz solo significaba una rendición total que solía terminar en ejecución. Mientras tanto, en el norte, la séptima cruzada acababa de desembarcar. Los europeos creían que si lograban capturar Egipto, cortarían los suministros del mundo musulmán y recuperarían Jerusalén para siempre. Fue un momento de tensión máxima. Imaginen un tablero de ajedrez donde el jugador que pierda no solo pierde el juego, sino que su cultura, su religión y su idioma serán borrados de la historia. El sistema de defensa de Egipto descansaba sobre los hombros de una casta de guerreros muy especial, los mamelucos. Aunque la palabra mameluco significa literalmente el que es poseído o esclavo, estos hombres no eran sirvientes comunes. Eran soldados de élite, comprados en los mercados de esclavos siendo niños y entrenados en el arte de la guerra hasta convertirse en máquinas de matar perfectas. En este escenario de apocalipsis inminente, un joven guerrero empezaba a destacar entre las filas de estos esclavos soldados. Su nombre era Baibars. No era un noble, no tenía tierras y, legalmente, era una propiedad del sultán. Pero en su mirada, marcada por un defecto en uno de sus ojos, se escondía una ambición que superaba cualquier cadena. Baibars era un producto de su tiempo, un hombre que había sido arrancado de su hogar en las estepas, vendido como mercancía y forjado en el fuego de la supervivencia. Mientras los reyes de Europa y los generales mongoles se preparaban para el choque final, este joven mameluco comprendía algo que los demás ignoraban, en un mundo que se cae a pedazos. El poder no pertenece a quien tiene la sangre más azul, sino a quien tiene el brazo más fuerte y la mente más fría. El Egipto de 1250 no era solo una nación en guerra, era una olla a presión. La vieja dinastía de los ayubíes, fundada por el famoso Saladino, estaba debilitándose. Los sultanes eran incapaces de contener las intrigas internas y las amenazas externas al mismo tiempo.
El aire en el Cairo olía a incienso, a especias y a miedo. Las mezquitas se llenaban de fieles que pedían un milagro, mientras que en los cuarteles de los mamelucos, el sonido del metal chocando contra el metal no cesaba ni un segundo. Sabían que el choque era inevitable. No sabían si Egipto sería la tumba de los mongoles, el trofeo de los cruzados o el lugar donde ellos mismos, los esclavos, se convertirían en los nuevos dueños del destino. Así comenzaba la historia de un hombre que pasaría de ser un objeto comprado por unas pocas monedas a ser el salvador de una fe y el arquitecto de un imperio que duraría siglos. Baibars no eligió su destino, pero aprendió a dominarlo. En las siguientes décadas, este guerrero se enfrentaría a los hombres más poderosos de la tierra y los vería caer uno a uno. Pero para entender cómo un esclavo pudo humillar a reyes y emperadores, primero debemos viajar hacia atrás, hacia las frías y vastas llanuras del norte, donde el joven Baibars aprendió la primera y más importante lección de su vida, que en la estepa, al igual que en la política, solo el más astuto sobrevive cuando llega el invierno de la guerra. La historia de Baibars es la historia de cómo la humanidad, en su momento más oscuro, encontró un líder en el lugar menos esperado. La historia de este guerrero no comenzó en los lujosos palacios de mármol de Egipto, sino bajo el cielo infinito de una llanura que parecía no tener fin. Miles de kilómetros al norte de las pirámides, existía un océano de hierba conocido como Desti Kipechak, o la estepa de los Kipechaks. Era un mundo donde el horizonte era la única frontera y donde la libertad se medía por la velocidad de un caballo. Allí, en algún lugar de las llanuras que hoy forman parte de Kazajistán o el sur de Rusia, nació el niño que el mundo conocería como Baibars. No nació para ser un esclavo, sino para ser un jinete, un hombre libre de una de las tribus más temidas y respetadas de la estepa, los Kipechaks, a quienes los europeos llamaban cumanos. Para entender quién era Baibars, hay que entender qué significaba ser un Kipechak. Estos hombres y mujeres no vivían en ciudades, sus casas eran tiendas de fieltro que se movían con las estaciones. Un niño Kipechak aprendía a montar a caballo antes que a caminar y a tensar un arco antes que a hablar con fluidez. La estepa era una madre dura que solo premiaba la resistencia y la agudeza. No había lugar para la debilidad. En este entorno, Baibars desarrolló una constitución física impresionante, era alto, de hombros anchos y poseía una voz que, según los cronistas de la época, retumbaba como el trueno. Pero lo que más llamaba la atención era su rostro. Tenía la piel curtida por el viento y el sol, y sus ojos eran claros, casi azules, aunque uno de ellos estaba marcado por una pequeña mancha blanca, una catarata que le daba una mirada inquietante, como si pudiera ver cosas que otros ignoraban. La vida en Desti Kipechak era un ciclo eterno de pastoreo y pequeñas guerras tribales, hasta que un día el viento cambió de dirección. Desde el lejano oriente, empezaron a llegar rumores sobre una nación de jinetes que no se detenía ante nada. Eran los mongoles de Gengis Khan y sus descendientes. Para los Kipechaks, la llegada de los mongoles fue como encontrarse de frente con una fuerza de la naturaleza. No era solo un ejército, era una inundación de acero y fuego que devoraba todo a su paso. Las tribus que antes se peleaban entre sí por los mejores pastos tuvieron que unirse o perecer, pero incluso su unión no fue suficiente contra la disciplina y la ferocidad de la horda mongola. El mundo de la infancia de Baibars se derrumbó en medio del caos de la guerra. Imaginen el humo de las aldeas nómadas ardiendo y el sonido de miles de cascos golpeando la tierra mientras las familias huían desesperadas hacia el oeste, buscando la protección de las montañas o el mar. Fue durante una de estas incursiones mongolas, o quizás en una de las traiciones que la guerra provoca entre hermanos de sangre, cuando el joven Baibars, que tendría unos 14 años, fue capturado. En un instante, el joven que estaba destinado a liderar a sus guerreros en la estepa perdió su nombre, su familia y su libertad.
fue encadenado junto a otros jóvenes de su tribu y llevado hacia los mercados de Crimea, en la costa del Mar Negro. En los puertos de Crimea, como la ciudad de Cafá, el joven Baibars fue expuesto como una mercancía más. Los mercaderes lo miraban, evaluaban sus músculos y su resistencia. Se cuenta un detalle poco conocido pero revelador: al principio, nadie quería comprarlo. Su gran tamaño y esa mancha blanca en su ojo hacían que los compradores desconfiaran, pensaban que estaba maldito o que sería demasiado difícil de domesticar. Fue vendido por una suma ridícula, apenas 800 dirhams, una cantidad que no reflejaba en absoluto el valor del hombre que estaba a punto de cambiar la historia. El mercader que lo compró no veía a un futuro sultán, solo veía a un esclavo fuerte que podría servir para el trabajo duro. Lo que aquel mercader no sabía era que el espíritu de Baibars no podía ser encadenado. Aunque sus pies estuvieran sujetos por el hierro, su mente seguía siendo la de un lobo de la estepa. En el trayecto hacia el sur, cruzando el Mar Negro en barcos atestados de prisioneros, Baibars no se hundió en la desesperación. Observaba, escuchaba y aprendía. Aquel viaje fue su primera lección de geografía política. Entendió que el mundo era mucho más grande que su estepa natal y que la fuerza bruta no era nada sin la astucia. Cada puerto que visitaban, cada lengua que escuchaba, era una nueva pieza de información que guardaba en su memoria. Baibars fue llevado a Siria y luego a Egipto, el corazón del mundo islámico de la época. Allí, la demanda de jóvenes guerreros de la estepa era inmensa. Los gobernantes de Egipto, de la dinastía Ayubí, sabían que los Qipechaks eran los mejores jinetes y arqueros del mundo, y estaban dispuestos a pagar lo que fuera para convertirlos en su guardia personal. Sin saberlo, los mercaderes que trasladaban a estos jóvenes estaban transportando el arma que acabaría con sus propios negocios. Baibars fue adquirido por un alto oficial del sultán, y así comenzó su transformación. El niño de la estepa, que había visto su mundo arder, estaba a punto de entrar en una institución que refinaba la ferocidad del nómada con la disciplina del soldado profesional. Esta transición de la estepa a la ciudad fue un choque cultural inmenso, pero Baibars se adaptó con una velocidad asombrosa. En las academias militares de El Cairo, descubrió que su herencia Qipechak era su mayor ventaja. Sabía montar sin manos mientras disparaba flechas con una precisión quirúrgica, podía sobrevivir días con el mínimo de agua y no temía a la muerte. Pero ahora, a ese instinto salvaje, se le sumaría el conocimiento de la estrategia, el manejo de nuevas armas y, sobre todo, una nueva fe. El joven esclavo estaba a punto de convertirse en un mameluco, un miembro de la casta guerrera más poderosa de Oriente Próximo, y su nombre pronto empezaría a ser susurrado con respeto en los pasillos del poder. Aquel viaje hacia el sur no fue solo un traslado físico, sino el descenso a un sistema que despojaba a los seres humanos de su alma para convertirlos en números. El joven Baibars, encadenado por el cuello junto a otros muchachos de su tribu, llegó a la costa de Crimea, a la ciudad portuaria de Cafá, lo que hoy conocemos como Feodosia. En aquel siglo XIII, Cafá era el centro del mundo para un negocio oscuro pero inmensamente rentable, la trata de personas. Aquí, los mercaderes genoveses, hombres de negocios italianos con túnicas de seda y mentes frías, actuaban como intermediarios. Compraban a los prisioneros capturados por los mongoles y los preparaban para ser enviados a los mercados de lujo de Damasco y El Cairo. Para los genoveses, Baibars no era un guerrero, era una inversión. Cruzar el Mar Negro en las bodegas de los barcos mercantes era una prueba que no todos sobrevivían. En el espacio reducido de la nave, rodeado de oscuridad y el olor a salitre y desesperación, Baibars tuvo su primer contacto con la fragilidad de la vida. Pero aquí aparece un detalle que cambiaría su percepción del destino. A pesar de estar en lo más bajo de la escala social, los jóvenes turcos como él sabían que su valor era distinto al de otros esclavos. No se les compraba para trabajar en los campos o en las minas,
se les buscaba para ser mamelucos. Para que todos lo entendamos, la palabra mameluco significa poseído, pero en la práctica, ser un mameluco era pertenecer a una élite militar. Eran esclavos con un propósito sagrado, proteger al sultán. Esta paradoja de ser un esclavo de élite era lo que mantenía viva la llama en los ojos de Baibars. Al llegar a Siria, el mercado de Damasco fue el siguiente escenario de su humillación. Imaginen la escena, una plaza llena de gente, el calor sofocante del desierto y cientos de compradores inspeccionando dientes, músculos y ojos. Fue aquí donde Baibars sufrió su primer gran rechazo. Un alto oficial, fascinado por su imponente estatura y su fuerza física, estuvo a punto de comprarlo, pero al acercarse y mirar fijamente su rostro, vio la mancha blanca en su ojo izquierdo. En aquella época, las imperfecciones físicas se consideraban signos de mala suerte o debilidad. El oficial lo rechazó con desprecio, y Baibars fue devuelto al corral de los esclavos como si fuera una pieza de fruta dañada. Este rechazo bajó su precio drásticamente. Finalmente, un hombre llamado Ala al-Din Aitegin al-Bundukdari lo compró por una suma miserable de 800 dirhams. Este nombre es crucial, porque de su primer amo, Baibars tomaría su apodo, al-Bundukdari. Para entender este título, debemos saber que al-Bundukdari significa el ballestero o el maestro de los que usan la ballesta. Aunque Baibars seguía siendo un esclavo, entrar en la casa de este hombre fue su entrada al mundo de la alta política y la guerra profesional. Su dueño era un oficial importante, y bajo su mando, el joven de la estepa empezó a ver cómo funcionaba realmente el poder en el mundo islámico. Sin embargo, el destino de Baibars no estaba en Siria, sino más al sur. Debido a las intrigas políticas, su primer dueño cayó en desgracia y sus propiedades, incluyendo a sus esclavos, fueron confiscadas por el sultán de Egipto, As-Salih Ayyub. Así fue como Baibars llegó a las orillas del Nilo, al corazón de El Cairo. Fue un viaje largo, cruzando desiertos y ciudades antiguas, donde el joven guerrero aprendió a hablar árabe, a estudiar el Corán y a entender los códigos de honor de su nueva tierra. En Egipto, ya no era solo un niño perdido de la estepa, era un activo del Estado, una propiedad de la corona que sería enviada a las escuelas militares más estrictas del mundo. Lo que resulta fascinante de esta etapa es que Baibars nunca intentó borrar su pasado. Al contrario, se apoyó en su identidad como extranjero. En Egipto, los mamelucos formaban una casta cerrada que despreciaba a los locales y solo confiaba en sus propios hermanos de armas. Baibars entendió rápidamente que, para sobrevivir en este nuevo entorno, debía ser más mameluco que nadie. Su capacidad para aprender tácticas militares y su disciplina de hierro pronto llamaron la atención de sus instructores. El joven que había sido vendido por casi nada en Siria estaba empezando a demostrar que su valor no estaba en la perfección de su ojo, sino en la visión de su mente. Egipto era en aquel momento una potencia que necesitaba desesperadamente guerreros leales. El sultán As-Salih Ayyub estaba creando un cuerpo especial de mamelucos llamado los Barilla. El nombre venía de la palabra bar, que significa mar o río, porque sus cuarteles estaban en una isla en medio del Nilo. Entrar en los Barilla era el máximo honor para un esclavo soldado, y Baibars, con su fuerza descomunal y su instinto de cazador, fue uno de los elegidos. Aquí, en la isla de Roda, el joven lobo de la estepa finalmente encontró su manada. El camino desde las cadenas de Crimea hasta los cuarteles del Nilo fue la forja que templó el carácter de Baibars. Aprendió que la lealtad se compra con sangre y que el poder es algo que se toma, no algo que se recibe. Aquel mercancía viva que los genoveses trasladaron en sus barcos ya no existía. En su lugar, había surgido un hombre que conocía la profundidad de la miseria y que estaba decidido a alcanzar la cima de la gloria. Mientras se entrenaba bajo el sol de Egipto, Baibars sabía que el mundo que lo había vendido pronto tendría que rendirle cuentas.
y que aquel ojo marcado por la mancha blanca vería caer a imperios enteros antes de cerrarse para siempre. Las puertas de los cuarteles en la isla de Rodas se cerraron tras el joven Baibars, marcando el inicio de una metamorfosis que pocos seres humanos podrían soportar. No entró allí para ser un sirviente doméstico, sino para ser procesado por la maquinaria educativa más avanzada y rigurosa de la Edad Media. Para que lo comprendamos bien, la escuela de los mamelucos no era una prisión, sino una mezcla entre un monasterio y una academia militar de élite. El objetivo era simple y aterrador: borrar el pasado del joven, arrancarle sus lealtades familiares y reconstruirlo desde cero como una extensión de la voluntad del sultán. Baibars ya no era un niño de la estepa, ahora era un iniciado en la orden de los Barilla. El día de un aprendiz de mameluco comenzaba mucho antes de que el sol iluminara las cúpulas de El Cairo. La primera lección no era con la espada, sino con el alma. Se les enseñaba el Islam y la lengua árabe con una disciplina de hierro. Para estos jóvenes extranjeros, la religión se convertía en el nuevo ancla de sus vidas. Pero lo que realmente definía su existencia era la furusilla. Esta palabra, que suena elegante, era en realidad un código completo de caballería y artes marciales. La furusilla no solo consistía en saber pelear, sino en dominar cada músculo del cuerpo y cada impulso de la mente. Baibars pasaba 10, 12, 14 horas al día perfeccionando movimientos que debían ser automáticos en el calor de la batalla. El entrenamiento físico era brutal. Los instructores, mamelucos veteranos que ya habían ganado su libertad, no tenían piedad. Baibars aprendió a disparar flechas con un arco compuesto mientras galopaba a máxima velocidad, siendo capaz de acertar en un blanco del tamaño de una manzana a 50 metros de distancia. Se les entrenaba para manejar la lanza pesada, el sable curvo y la maza. Una de las pruebas más difíciles consistía en montar y desmontar de un caballo en movimiento, una habilidad que Baibars dominó con una agilidad que asustaba a sus propios maestros. El joven gigante de la estepa se estaba convirtiendo en un atleta de la guerra, un hombre que podía luchar durante días con un mínimo descanso. Sin embargo, el secreto del poder de los mamelucos no estaba solo en su fuerza individual, sino en un concepto llamado Kuhdasiyya. Esta palabra es fundamental para entender por qué Baibars llegó tan lejos. La Kuhdasiyya era la hermandad de los esclavos que habían sido comprados por el mismo amo y entrenados en el mismo cuartel. Como estos jóvenes no tenían padres, ni hermanos de sangre, ni esposas, sus compañeros de entrenamiento se convertían en su única familia real. La lealtad entre ellos era absoluta, más fuerte que cualquier contrato o juramento. Baibars aprendió que, en el campo de batalla, su vida dependía del hombre que cabalgaba a su lado. Y ese vínculo emocional creaba una cohesión táctica que los ejércitos feudales de Europa o los grupos tribales de los mongoles no podían igualar. El sultán Asal Ayub visitaba con frecuencia los entrenamientos. Para los jóvenes mamelucos, el sultán no era un tirano, sino una figura paterna, el hombre que les había dado una identidad, ropa limpia, comida y un propósito. A cambio de esta generosidad, los mamelucos le entregaban una lealtad fanática. Baibars, con su estatura imponente y su mirada fija, pronto destacó como un líder natural dentro de su grupo. No solo era el más fuerte en el combate cuerpo a cuerpo, sino que mostraba una inteligencia estratégica poco común. Sabía cuándo atacar y, lo más importante, sabía cuándo observar y esperar. A diferencia de los caballeros europeos, que a menudo buscaban la gloria individual, a Baibars y a sus hermanos se les enseñaba a luchar como una unidad perfectamente orquestada. Aprendieron maniobras complejas de caballería, como fingir una huida, cómo rodear al enemigo y cómo cambiar de formación al sonido de un tambor en medio del ruido ensordecedor del combate. Esta disciplina era lo que transformaba a una masa de jinetes en un muro de acero. Baibars absorbía cada táctica, cada estratagema,
comprendiendo que la guerra era una ciencia tanto como un arte. Tras varios años de este régimen agotador, llegaba el momento del Itku o la manumisión. El sultán, en una ceremonia solemne, otorgaba la libertad a los jóvenes guerreros. Recibían su primer uniforme oficial, sus armas definitivas y un salario. Baibars dejó de ser técnicamente un esclavo, pero su lealtad al sultán y a su hermandad permaneció intacta. Ahora era un oficial mameluco de pleno derecho, un león de Roda. El niño que fue vendido por 800 dirhams en un mercado polvoriento había desaparecido para siempre. En su lugar, bajo el sol abrasador de Egipto, se alzaba un hombre que conocía cada truco del combate y cada debilidad del corazón humano. Baibars estaba listo para su primera gran prueba. El destino, que lo había llevado de la estepa a las cadenas y de las cadenas al cuartel, estaba a punto de presentarle a su primer gran enemigo. En el horizonte, los barcos de la cristiandad se acercaban a las costas egipcias, y el joven oficial mameluco estaba ansioso por demostrar que el hierro de su espada era tan frío y letal como el invierno de su tierra natal. La escuela de los leones había terminado su trabajo, era hora de que el mundo conociera el rugido de Baibars. En junio de 1249, el horizonte frente a la ciudad portuaria de Damieta se transformó en un bosque de mástiles y velas blancas. No era una flota mercante, sino la vanguardia de la Séptima Cruzada, liderada por el hombre que encarnaba el ideal de la caballería europea, Luis IX de Francia, conocido después como San Luis. El rey Luis no era un invasor común, era un hombre de una fe inquebrantable que estaba convencido de que el camino hacia la liberación de Jerusalén no pasaba por los desiertos de Palestina, sino por los campos fértiles del delta del Nilo. Si Egipto caía, el corazón del mundo islámico dejaría de latir. Para Baibars sus hermanos de armas, aquel día marcó el fin de los juegos en el cuartel y el inicio de una guerra total que no daría tregua. El desembarco de los cruzados fue una exhibición de poder y orden que sembró el pánico entre los defensores locales. Miles de caballeros protegidos por armaduras de acero, con sus escudos brillantes y sus estandartes al viento, saltaron al agua y cargaron contra la orilla. La guarnición de Damieta, compuesta en gran parte por tropas locales que no tenían la disciplina de los mamelucos, cometió un error fatal, se dejaron llevar por el miedo. Al ver la magnitud de la fuerza francesa, los defensores abandonaron la ciudad casi sin luchar, dejando tras de sí almacenes llenos de provisiones y fortificaciones intactas. Para el rey Luis, aquello pareció una señal divina de que la victoria sería fácil, pero para Baibars, aquel abandono fue una afrenta que solo podía limpiarse con sangre. Mientras los cruzados celebraban su éxito inicial y se instalaban en Damieta, la situación dentro del campamento egipcio era desesperada. El sultán Asal Ayyub, el hombre que había comprado y entrenado a Baibars, estaba muriendo. Una infección terrible, una gangrena en la pierna, lo mantenía postrado en su tienda en la ciudad de Al-Mansura. A pesar del dolor insoportable, el sultán mostró una voluntad de hierro. Ordenó que lo trasladaran en una litera para estar cerca de sus tropas y mandó ejecutar a los líderes que habían huido de Damieta. En este ambiente de muerte y tensión, Baibars y el cuerpo de los varillas se convirtieron en el eje central de la resistencia. Ellos no sentían el miedo de los civiles, sentían la rabia de los depredadores que ven su territorio invadido. El avance de los cruzados hacia el interior de Egipto fue lento y penoso. El rey Luis decidió esperar a que bajaran las aguas del Nilo antes de marchar hacia el Cairo. Esta pausa fue el regalo más valioso que pudieron recibir los mamelucos. Durante meses, Baibars lideró pequeñas unidades en tácticas de guerrilla que desquiciaban a los franceses. Atacaban en la oscuridad, incendiaban suministros y desaparecían en la niebla del delta antes de que los pesados caballeros pudieran siquiera montar sus caballos. En estas escaramuzas, Baibars empezó a estudiar de cerca a su enemigo. Comprendió que los caballeros europeos eran letales en una carga abierta,
pero torpes y vulnerables en terrenos difíciles y bajo el calor sofocante del verano egipcio. En noviembre de 1249, en medio de los preparativos para la gran batalla, ocurrió lo que todos temían: el sultán As-Salih murió. Fue un momento crítico que pudo haber significado el fin de Egipto. Si la noticia se filtraba, el ejército se desintegraría y los cruzados entrarían en el Cairo sin resistencia. Pero aquí entró en juego una de las figuras más fascinantes de la historia, Zahara al-Dur, la esposa del sultán. Ella, en complicidad con los altos mandos mamelucos, decidió ocultar la muerte de su marido. Se decía que el sultán seguía enfermo pero vivo, mientras las órdenes se seguían firmando en su nombre. Baibars fue uno de los pocos que conoció la verdad, y su lealtad hacia la sultana y hacia la supervivencia del estado mameluco se volvió absoluta. La tensión aumentó cuando el ejército de Luis IX finalmente llegó frente a Al-Mansura, la ciudad cuyo nombre significa la victoriosa. Los dos ejércitos estaban separados solo por un brazo del río Nilo, el canal de Asmún. Los cruzados intentaron construir un dique para cruzar, pero cada avance era saboteado por los mamelucos, que utilizaban por primera vez de forma masiva el fuego griego. Una mezcla química inflamable que ardía incluso sobre el agua. Baibars observaba desde la otra orilla, esperando el momento en que la impaciencia de los europeos los llevara a cometer un error. Sabía que la fe del rey Luis era su mayor fuerza, pero también sería su mayor debilidad si lograban atraerlo a una trampa. Para los caballeros franceses, los mamelucos eran una presencia fantasmagórica. No comprendían cómo estos esclavos, a los que consideraban inferiores, podían luchar con tanta precisión y ferocidad. Baibars, por su parte, despreciaba la arrogancia de los cruzados. Sabía que ellos luchaban por una gloria lejana, mientras que él y sus hermanos luchaban por su propia existencia. Si perdían, no habría barcos que los llevaran de vuelta a casa, simplemente dejarían de existir. Esta diferencia de motivación fue lo que empezó a inclinar la balanza mucho antes de que se disparara la primera flecha en la gran batalla. La invasión del rey Luis había llegado a un punto muerto frente a los muros de Al-Mansura. El aire estaba cargado de humedad, enfermedades y el olor de la guerra inminente. Los espías informaban que los cruzados habían encontrado a un traidor local que les mostraría un vado secreto para cruzar el río. Baibars, al enterarse, no entró en pánico. Al contrario, vio la oportunidad que había estado esperando desde que salió de los cuarteles de El Cairo. El joven oficial de la estepa estaba a punto de dar su primera gran lección de estrategia militar a la nobleza de Europa, y el escenario sería un laberinto de calles estrechas donde la armadura de un caballero no valdría más que el papel. La cruz estaba sobre el Nilo, pero el león de los mamelucos ya estaba agazapado, listo para saltar sobre su presa. El amanecer del 8 de febrero de 1250 trajo consigo el sonido del metal chocando contra el agua del canal de Asmún. Gracias a la traición de un informante local, la vanguardia de los cruzados, liderada por el impetuoso Roberto de Artois, hermano del rey Luis, había encontrado un paso poco profundo para cruzar el río. Roberto era un hombre valiente pero cegado por la soberbia, despreciaba las advertencias de los caballeros templarios que le pedían esperar al grueso del ejército. Al otro lado del agua, en la ciudad de Al-Mansura, Baibars observaba el movimiento de las tropas enemigas. No intentó detener el cruce. Al contrario, ordenó a sus hombres que permanecieran ocultos y, en un movimiento de audacia absoluta, mandó dejar las puertas de la ciudad abiertas de par en par. Cuando los caballeros franceses llegaron a las murallas y vieron las puertas abiertas y las calles en un silencio sepulcral, creyeron que los mamelucos habían huido despavoridos. Roberto de Artois, convencido de que la victoria definitiva estaba a unos pocos metros, ordenó una carga total. Cientos de caballeros pesados, montados en caballos protegidos por gualdrapas y armaduras, entraron al galope por las puertas de Al-Mansura.
El estruendo de los cascos sobre el pavimento de piedra resonaba en las casas vacías. Los cruzados se internaron profundamente en el laberinto de calles estrechas y callejones sin salida de la ciudad árabe, buscando un enemigo que parecía haberse evaporado. No sabían que estaban entrando en las fauces de un lobo hambriento. Baibars había calculado cada paso. Sabía que la mayor fuerza de los cruzados, su carga de caballería pesada, era inútil en el espacio reducido de una ciudad antigua. Cuando la vanguardia francesa llegó al corazón de Al-Mansura, cerca del palacio del sultán, Baibars dio la señal. De repente, el silencio fue reemplazado por un rugido ensordecedor de tambores y gritos de guerra. Desde los techos de las casas, los habitantes de la ciudad y los soldados ocultos empezaron a lanzar una lluvia de piedras, troncos y recipientes con aceite hirviendo. En las calles, los mamelucos varilla, armados con hachas y sables cortos, surgieron de cada esquina y de cada puerta, bloqueando las rutas de escape. El pánico se apoderó de los cruzados. Sus largas lanzas, diseñadas para el combate en campo abierto, eran estorbos inútiles en los callejones donde apenas cabían 2 caballos. Los animales, asustados por el fuego y el ruido, empezaron a encabritarse, derribando a sus jinetes. Baibars mismo se lanzó al combate, dirigiendo a sus hombres con una precisión quirúrgica. Los mamelucos no buscaban capturar prisioneros en ese momento, buscaban aniquilar la amenaza. El cuerpo de élite de los templarios, considerado el más poderoso de la cristiandad, fue diezmado en cuestión de minutos. Roberto de Artois, el hombre cuya arrogancia había causado el desastre, luchó con desesperación hasta que fue rodeado y abatido en medio del caos. Mientras el asalto dentro de la ciudad se convertía en una carnicería, el rey Luis IX lograba cruzar el río con el resto de su ejército, solo para encontrarse con una escena de pesadilla. Los pocos supervivientes que lograban salir de Al-Mansura traían noticias de una derrota total. Baibars, sin dar un momento de respiro, organizó una salida masiva de la ciudad para atacar al cuerpo principal de los franceses. El combate se trasladó a las orillas del Nilo, donde la lucha fue cuerpo a cuerpo, bajo un sol que empezaba a agotar a los europeos. Baibars demostró ese día que no solo era un guerrero feroz, sino un comandante que sabía leer el campo de batalla mejor que cualquier veterano de las cruzadas. Un detalle poco conocido de esta batalla es que Baibars utilizó nadadores expertos para sabotear los barcos de suministros de los cruzados durante los días siguientes. Mientras Luis IX intentaba mantener su posición, sus hombres empezaron a morir de hambre y de enfermedades como el escorbuto y la disentería. El agua del Nilo, antes su fuente de vida, se convirtió en un caldo de cultivo para la muerte. Baibars había transformado una invasión gloriosa en un asedio donde el cazador se había convertido en la presa. La disciplina de los mamelucos, que permanecían impasibles bajo el calor mientras los caballeros franceses se desmayaban bajo sus armaduras de acero, fue el factor decisivo. La batalla de Al-Mansura no solo fue una victoria militar, fue el nacimiento de la leyenda de Baibars. Los soldados empezaron a verlo como el verdadero salvador de Egipto, el hombre que no había flaqueado cuando el sultán estaba muriendo y el pánico reinaba. Su nombre empezó a cruzar las líneas enemigas, y los cruzados empezaron a temer a ese comandante que parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Al final de la jornada, la vanguardia francesa había dejado de existir, y el prestigio de la corona de Francia había quedado enterrado en el barro del delta del Nilo. Para Baibars, Al-Mansura fue la confirmación de todo lo que había aprendido en los cuarteles de Roda. Había vencido a los mejores guerreros de Occidente usando su propia soberbia contra ellos. Sin embargo, el joven oficial sabía que la guerra externa era solo una parte del problema. Mientras los cruzados supervivientes, incluyendo al propio rey Luis, terminaban siendo capturados semanas después, una nueva tensión empezaba a surgir dentro de las filas egipcias. Los mamelucos habían salvado al país, y Baibars, el líder de los Barilla,
entendía que el tiempo de servir a dueños débiles estaba llegando a su fin. El esclavo que había humillado a un rey de Francia ahora miraba hacia el trono de Egipto, comprendiendo que el poder real pertenece a quien es capaz de defenderlo con la espada. La victoria sobre el rey Luis de Francia debería haber traído una era de paz y gratitud a Egipto, pero en los pasillos del poder, la sangre de la guerra pronto fue reemplazada por el veneno de la política. El joven heredero al trono, Turanzá, llegó finalmente desde Siria para reclamar su corona tras la muerte de su padre. Sin embargo, Turanzá no era el líder que Egipto necesitaba en aquel momento de crisis. En lugar de abrazar a los mamelucos Barilla, los hombres que bajo el mando de Baibars habían humillado a la cristiandad y salvado su herencia, el nuevo sultán los vio con miedo y envidia. Para él, estos guerreros eran esclavos demasiado poderosos, sombras que oscurecían su propia gloria. Turanzá cometió un error que en el mundo medieval solía pagarse con la vida, el desprecio hacia quienes sostienen la espada. Empezó a rodearse de sus propios favoritos, hombres que no habían luchado en las calles de Al-Mansura, y comenzó a amenazar abiertamente a los líderes mamelucos. Se dice que en sus banquetes, bajo los efectos del vino, el joven sultán golpeaba las velas con su espada mientras gritaba los nombres de Baibars y sus compañeros, prometiendo que pronto cortaría sus cabezas de la misma forma. Baibars, que poseía un instinto animal para detectar el peligro, comprendió de inmediato que la dinastía de sus antiguos amos, los ayubíes, ya no tenía lugar para ellos. Una dinastía es simplemente una familia que hereda el poder por la sangre, pero en el Egipto de 1250, la sangre real ya no valía nada frente al acero de los mamelucos. La tensión explotó en mayo de ese mismo año, en un campamento a orillas del Nilo. Baibars y sus hermanos de armas decidieron que no esperarían a ser ejecutados. Durante un banquete triunfal, el ambiente se volvió gélido. Baibars, con su imponente presencia, fue uno de los que lideró el ataque inicial. Turanzá, herido y aterrorizado, logró escapar de la tienda real y buscó refugio en una torre de madera cercana al río. Fue un momento de un simbolismo brutal, el último heredero del gran Saladino, rodeado por los esclavos que su propia familia había comprado para protegerse. Baibars no conocía la piedad cuando se trataba de la supervivencia. Ordenó prender fuego a la torre. Mientras las llamas consumían la estructura, Turanzá se lanzó al Nilo en un intento desesperado por salvar su vida, gritando promesas de oro y perdón a cambio de clemencia. Pero el tiempo de las palabras había pasado. Los mamelucos lo persiguieron hasta el agua. Se cuenta que fue el propio Baibars quien asestó uno de los golpes definitivos. Con la muerte de Turanzá bajo las aguas del río que había dado vida a Egipto por milenios, una era llegaba a su fin. La línea de sangre de los señores se había cortado para siempre, y el vacío de poder fue llenado por hombres que solo conocían la disciplina de la guerra. Lo que siguió fue algo nunca antes visto en la historia del mundo islámico. Ante la falta de un heredero varón aceptable, los mamelucos elevaron al trono a Zahar al-Dur, la viuda del sultán anterior. Por primera vez, una mujer gobernaba oficialmente Egipto como sultana. Baibars y sus compañeros juraron lealtad a esta mujer inteligente que había mantenido al país unido durante la invasión cruzada. Sin embargo, este arreglo era demasiado radical para la época y para los califas de Bagdad. El mundo exterior no podía aceptar que un grupo de esclavos y una mujer dirigieran el destino de la nación más rica del Islam. Para estabilizar la situación, Zahar al-Dur se casó con un líder mameluco llamado Aybak, quien se convirtió en el primer sultán mameluco oficial. Pero este cambio de mando trajo consigo una nueva ola de violencia interna. Aybak pronto empezó a ver a Baibars y a los otros miembros del cuerpo Barilla como rivales. Los mamelucos, que antes eran una hermandad sólida, se dividieron en facciones. Baibars, al ver que el nuevo sultán planeaba eliminarlo, tuvo que huir de Egipto, regresando a las tierras de Siria como un exiliado.
El mismo lugar donde años atrás había sido vendido como un simple niño con una mancha en el ojo. Este exilio fue una de las etapas más duras y menos conocidas de su vida. Durante años, Baibars vivió como un mercenario de lujo, sirviendo a diferentes príncipes locales, moviéndose entre las sombras de un mundo que se desmoronaba. Pero lejos de debilitarlo, este tiempo fuera de Egipto le permitió conocer cada rincón de Siria, cada castillo y cada paso de montaña. Estaba estudiando el terreno de las futuras guerras. Mientras tanto, en el Cairo, la situación se volvía insostenible. Aybak fue asesinado en una intriga palaciega y su sucesor, Qutuz, se encontró frente a un abismo. Egipto estaba solo, dividido y con sus mejores guerreros, como Baibars, dispersos por el desierto. Pero mientras los líderes mamelucos se peleaban por las migajas del poder, una noticia aterradora llegó desde el horizonte oriental, silenciando todas las disputas. Los mongoles habían cruzado el Éufrates y estaban borrando ciudades enteras del mapa. La amenaza era tan grande que Baibars y Qutuz, enemigos personales, comprendieron que solo tenían dos opciones: unirse y luchar como hermanos, o morir por separado bajo los cascos de los caballos mongoles. El destino de Baibars estaba a punto de dar un giro circular. El hombre que huyó de los mongoles en su infancia ahora debía regresar para enfrentarlos como el último defensor de la civilización. La era de los señores había muerto, y la era de los guerreros de hierro estaba a punto de ser bautizada con fuego. Mientras los mamelucos se disputaban el control de las calles de El Cairo y Siria, una sombra gigantesca avanzaba desde el este, borrando naciones enteras con una eficacia que el mundo nunca antes había visto. No era un ejército común, era la horda de Hulagu Khan, el nieto de Genghis Khan. Su misión, ordenada desde el corazón de Mongolia, era clara: someter hasta el último rincón del mundo islámico y aplastar cualquier ciudad que se atreviera a cerrar sus puertas. El objetivo final era Bagdad, la ciudad que durante 5 siglos había sido el faro de la luz, la ciencia y la fe en todo el planeta. Para los hombres de aquella época, imaginar Bagdad bajo ataque era como imaginar el fin del universo mismo. Bagdad no era solo una capital, era el epicentro de la civilización. Allí se encontraba la Casa de la Sabiduría, una biblioteca y academia monumental donde se custodiaban los conocimientos de la antigua Grecia, de Persia y de la India. Miles de pergaminos únicos sobre medicina, astronomía y matemáticas llenaban sus estantes. En el centro de todo este esplendor vivía el califa. Como hemos explicado antes, el califa era el líder espiritual supremo de todos los musulmanes, la figura que conectaba la tierra con el legado del profeta Mahoma. Pero el califa de aquel entonces, Al-Mustasim, cometió un error fatal: creyó que el prestigio de su cargo y la santidad de sus muros serían suficientes para detener a los guerreros de la estepa. Ignoró las advertencias y rechazó las demandas de rendición de Hulagu, confiando en que Dios enviaría un milagro o que los otros reyes musulmanes vendrían en su ayuda. Pero nadie vino. En febrero de 1258, los mongoles rodearon Bagdad. Traían consigo máquinas de asedio chinas que lanzaban fuego y piedras con una precisión quirúrgica. Tras pocos días de resistencia, las murallas que habían resistido siglos se desmoronaron. Lo que siguió no fue una conquista, fue una aniquilación sistemática. Durante semanas, la ciudad más culta del mundo fue entregada al saqueo y al fuego. Se cuenta que las aguas del río Tigris cambiaron de color 2 veces. Primero se volvieron negras por la tinta de los millones de libros arrojados desde la Casa de la Sabiduría. Y luego se volvieron rojas por la sangre de los cientos de miles de habitantes que fueron pasados a cuchillo. La pérdida para la humanidad fue incalculable. Siglos de conocimiento científico se convirtieron en ceniza en apenas unos días. El destino del califa fue la prueba definitiva de que el viejo mundo había muerto. Hulagu Khan, siguiendo una superstición mongola que prohibía derramar sangre real sobre la tierra para no ofender a los espíritus del suelo,
ordenó ejecutar al califa de una forma humillante y brutal. Lo envolvieron en una alfombra de seda y lo pisotearon con sus caballos hasta que murió. Con este acto, el califato, la institución que había unido a los musulmanes durante medio milenio, dejó de existir. El impacto psicológico fue devastador. La noticia de que Bagdad había caído y el califa había sido asesinado como si fuera un animal recorrió el mundo como un rayo de puro terror. Los príncipes de Siria y Palestina se rindieron uno tras otro ante los mongoles, esperando salvar sus vidas a cambio de su dignidad. Solo quedaba un bastión en pie, Egipto. Los mongoles enviaron embajadores a El Cairo con un mensaje que no dejaba lugar a dudas. Decían: hemos destruido naciones, hemos matado a vuestros reyes y hemos pisoteado vuestras leyes. No tenéis a dónde huir. Vuestras murallas son de papel y vuestros guerreros son polvo ante nosotros. Para cualquier gobernante común, este mensaje habría sido el final. Pero en Egipto, el poder estaba ahora en manos de hombres que no eran nobles de cuna, sino mamelucos. Hombres como Qutuz, el nuevo sultán, y Baibars, que acababa de regresar del exilio. Estos hombres no tenían miedo a los mongoles porque ellos mismos venían de la misma estepa, hablaban su idioma, conocían sus tácticas y sabían que, aunque los mongoles parecían dioses de la guerra, seguían siendo hombres de carne y hueso. Baibars y Qutuz protagonizaron una de las reuniones más tensas de la historia. Eran enemigos personales, se habían traicionado antes y sabían que, en circunstancias normales, uno intentaría matar al otro. Pero frente al apocalipsis que representaba Hulagu, tomaron una decisión heroica, pactaron una tregua. Qutuz nombró a Baibars comandante de su vanguardia, dándole la responsabilidad de ser el primer escudo de Egipto. Baibars aceptó, no por amor al sultán, sino por la defensa de su nueva fe y del único hogar que le quedaba. Entendieron que, si los mongoles cruzaban el Sinaí, la civilización islámica desaparecería para siempre de la faz de la tierra. La caída de Bagdad fue el toque de queda para el mundo medieval. Mientras el humo seguía subiendo de las ruinas de la ciudad del califa, en Egipto se estaba forjando algo nuevo. Por primera vez en la historia de las conquistas mongolas, alguien no se estaba preparando para rendirse, sino para atacar. Baibars empezó a entrenar a sus mamelucos no para resistir un asedio, sino para buscar a los mongoles en campo abierto y devolverles el terror que ellos habían sembrado. El mundo contenía el aliento, el choque entre la horda invencible y los esclavos de hierro era inevitable. Y el lugar elegido por el destino para este encuentro sería una pequeña llanura en Palestina que cambiaría el curso de la humanidad. El silencio que cayó sobre la sala del trono en El Cairo tras la lectura de la carta de los mongoles era el silencio de una sentencia de muerte. Los 4 emisarios de Hulagu Khan permanecían de pie, con una arrogancia que nacía de saber que, hasta ese día, nadie había sobrevivido a un rechazo. La carta era un monumento al terror: nosotros somos el ejército de Dios en la tierra. Él nos ha creado de su ira y nos ha enviado contra aquellos que han provocado su enojo. El mensaje exigía que Egipto abriera sus puertas, entregara sus riquezas y aceptara la esclavitud total. El sultán Qutuz miró a sus emires, y en muchos de ellos vio el brillo del miedo. La reputación de los mongoles como una fuerza sobrenatural e imbatible ya había ganado la mitad de la batalla antes de que se desenvainara una sola espada. Fue en ese momento de duda cuando la voz de Baibars rompió la atmósfera de rendición. Para Baibars, que había perdido su hogar en la estepa por culpa de esos mismos conquistadores, no había espacio para la diplomacia. Su postura era clara: si Egipto se rendía, la fe y la cultura que los habían adoptado serían borradas para siempre. Convenció a Qutuz de que la única forma de unir al pueblo y al ejército era eliminando cualquier posibilidad de retorno. El sultán tomó una decisión que horrorizó a los diplomáticos y electrizó a los soldados: ordenó capturar a los 4 emisarios mongoles y ejecutarlos públicamente.
Los mensajeros fueron cortados por la mitad y sus cabezas fueron colgadas en las puertas de la ciudad de El Cairo. Con este acto de sangre, Egipto le decía al imperio más grande del mundo que no le tenía miedo. Ya no había marcha atrás. Sin embargo, el valor no bastaba para ganar una guerra. Egipto estaba en una situación económica desesperada. Años de luchas internas habían vaciado las arcas del Estado, y organizar un ejército capaz de enfrentar a la horda requería una cantidad de oro que el sultán no tenía. Qutuz, con el apoyo estratégico de Baibars, tomó una medida extremadamente impopular pero necesaria. Ordenó que todos los ciudadanos, empezando por los ricos mercaderes y los propios generales mamelucos, entregaran gran parte de su fortuna para financiar la defensa del país. Hubo protestas, pero la respuesta de los líderes fue contundente: si los mongoles entran, no quedará ni oro ni nadie para gastarlo. Esta movilización total transformó a Egipto en una inmensa fábrica de guerra. Baibars se encargó de la parte más difícil, la disciplina militar. Los mamelucos eran guerreros excelentes, pero muchos de ellos estaban aterrorizados por la idea de enfrentarse a los mongoles en campo abierto. Baibars implementó un régimen de entrenamiento aún más estricto, pero sobre todo, se dedicó a destruir el mito de la invencibilidad mongola. Les recordaba constantemente que los mongoles eran jinetes de la estepa, igual que ellos, que sangraban igual y que sus caballos se cansaban de la misma forma. Baibars sabía que la guerra se ganaría primero en la mente de sus hombres. Empezó a mover a la vanguardia hacia el este, cruzando el desierto del Sinaí, una maniobra logística brillante que sacó al ejército de la seguridad de las murallas para buscar al enemigo antes de que éste llegara al Nilo. Durante la marcha a través de las arenas ardientes del Sinaí, ocurrió un incidente poco mencionado pero vital. Baibars y su destacamento de exploración se toparon con una patrulla avanzada de los mongoles. En una escaramuza rápida y violenta, los mamelucos aniquilaron a los exploradores enemigos. Baibars envió las noticias al grueso del ejército: los guerreros de Dios han sangrado. Este pequeño triunfo tuvo un efecto psicológico masivo. Por primera vez en años, los soldados egipcios veían que los mongoles podían ser derrotados y capturados. El miedo empezó a transformarse en una rabia contenida, en una determinación fría. Mientras tanto, en el campo mongol, la situación había cambiado de forma inesperada. La noticia de la muerte del Gran Khan en Mongolia obligó a Hulagu a retirar al grueso de su ejército hacia el este para participar en la elección del nuevo líder. Dejó en Siria a uno de sus generales más leales, Kipuka, con una fuerza reducida pero aún temible de unos 20.000 jinetes. Kipuka, un cristiano nestoriano que despreciaba a los mamelucos, no creía que los esclavos de Egipto se atrevieran a salir de su territorio. Baibars, a través de su red de espías, se enteró de este movimiento y comprendió que el destino les había dado una oportunidad única. Las fuerzas estaban ahora igualadas, y la ventaja táctica pertenecería a quien conociera mejor el terreno. El ejército mameluco avanzó hacia Palestina, llegando a las cercanías de la fortaleza cruzada de Acre. Aquí, Baibars demostró su astucia diplomática. Aunque los cruzados eran enemigos acérrimos, Baibars y Qutuz lograron negociar con ellos una neutralidad armada. Los cristianos de Acre, atrapados entre dos potencias que los odiaban, permitieron que el ejército mameluco acampara y se reabasteciera en sus tierras. Fue un movimiento maestro: los mamelucos ahora tenían sus espaldas protegidas y suministros frescos. En septiembre de 1260, el ejército de Egipto se posicionó en un lugar llamado Ain Jalut, la fuente de Goliat. Baibars eligió el terreno con cuidado. Era una llanura rodeada de colinas y bosques densos, un lugar perfecto para ocultar tropas y preparar una emboscada. El joven oficial de la estepa, el hombre que había sido vendido como mercancía, ahora sostenía en sus manos la defensa de todo el mundo islámico.
El choque que estaba por venir no sería solo una batalla por un territorio, sino el enfrentamiento definitivo entre dos formas de entender la guerra. El último bastión de la civilización estaba listo para golpear, y Baibars sería el puño que dirigiría ese golpe al corazón de la horda. El amanecer del 3 de septiembre de 1260 no fue un amanecer cualquiera en las tierras de Palestina, era el momento en que el tiempo mismo parecía detenerse para observar el choque de dos mundos. En la llanura de Jezreel, cerca de un manantial conocido desde la antigüedad como Ain Jalut, o la fuente de Goliat, el ejército mameluco se encontraba en formación de batalla. El lugar no había sido elegido al azar. Baibars, que conocía palmo a palmo este territorio por haberlo recorrido en sus años de exilio, sabía que el terreno era su aliado más valioso. La llanura estaba flanqueada por las colinas de Gilboa, creando un embudo natural que limitaba la movilidad de los grandes grupos de caballería. Era el escenario perfecto para una trampa, y Baibars, el antiguo esclavo de la estepa, era el arquitecto de esa trampa. Mientras la luz del sol empezaba a iluminar el valle, el polvo en el horizonte anunció la llegada de los mongoles. Bajo el mando del general Kipuka, la vanguardia de la horda avanzaba con la confianza de quien nunca ha conocido la derrota total. Para los mongoles, aquella era una campaña más, una simple limpieza de esclavos rebeldes que se atrevían a desafiar al Gran Khan. Pero lo que Kipuka no sabía era que Baibars había dispuesto a sus hombres de tal manera que los mongoles tuvieran el sol naciente directamente en sus ojos, dificultando su visión y su puntería con el arco. Baibars se encontraba en la primera línea, al mando del cuerpo de vanguardia, la punta de lanza que debía recibir el primer y más brutal impacto de la carga mongola. El primer contacto entre ambas fuerzas fue un estallido de violencia pura. Kipuka, fiel a la doctrina mongola, ordenó una carga de caballería ligera para probar la resistencia de las líneas egipcias. Baibars, montado en su caballo de guerra y con su sable curvo en alto, ordenó a sus mamelucos mantener la formación a toda costa. Aquí ocurrió un detalle tecnológico que los historiadores todavía debaten, pero que las crónicas de la época mencionan con asombro. Los mamelucos utilizaron los primeros prototipos de mifa o pequeños cañones de mano. No eran armas para matar a grandes distancias, sino para producir un estruendo ensordecedor y llamaradas de fuego que asustaran a los caballos mongoles, animales que no estaban acostumbrados a tales ruidos. Este pequeño factor psicológico fue la primera grieta en la confianza de la horda. A pesar del ruido y la sorpresa, la ferocidad de los mongoles era inmensa. Oleada tras oleada de jinetes se estrellaban contra la vanguardia de Baibars. El aire se llenó de una lluvia de flechas tan densa que, según los testigos, el cielo se oscureció por momentos. Baibars estaba en el corazón de la lucha, gritando órdenes, moviéndose entre sus soldados para asegurar que nadie retrocediera antes de tiempo. Sabía que su misión era la más peligrosa, debía resistir lo suficiente para que Kipuka creyera que el grueso del ejército egipcio estaba allí. Pero no tanto como para que su propia vanguardia fuera aniquilada antes de que la trampa se cerrara. Era un equilibrio de vida o muerte. Kipuka, al ver que el centro de la vanguardia mameluca flaqueaba bajo su presión, creyó que la victoria estaba al alcance de su mano. Ordenó a sus flancos cargar con todo lo que tenían, buscando envolver y destruir al grupo de Baibars. Lo que el general mongol interpretaba como debilidad era, en realidad, una actuación magistral de disciplina militar. Baibars estaba ejecutando el movimiento que había ensayado 1000 veces en los patios de entrenamiento de El Cairo, la retirada fingida. Para que este truco funcione, no basta con dar la vuelta y huir. Los soldados deben retroceder luchando, manteniendo la cohesión para que el enemigo muerda el anzuelo con avaricia. Baibars miraba hacia atrás, hacia las colinas boscosas donde el sultán Qutuz esperaba oculto con el resto de las tropas, y sabía que cada segundo de esa retirada controlada valía una eternidad para la historia del mundo. El enfrentamiento en el valle de Ain Jalut no era solo una pelea entre soldados,
era una batalla de voluntades. Por un lado, la voluntad de conquista global de los mongoles, y por otro, la voluntad de supervivencia de un hombre que ya no tenía nada que perder. Baibars sentía la adrenalina de la estepa corriendo por sus venas, reconociendo en sus enemigos los mismos rostros y tácticas que habían destruido su hogar de niño. Pero ahora, él no era una presa indefensa. Era el líder de una casta de guerreros de hierro que estaban a punto de demostrar que el mito de la invencibilidad mongola era solo eso, un mito. Mientras sus hombres retrocedían hacia el interior del valle, Baibars mantenía la mirada fija en el estandarte de Kipuka, esperando el momento exacto en que la soberbia del mongol lo llevara al punto sin retorno. La primera fase de la batalla estaba terminando exactamente como Baibars lo había planeado. Los mongoles, envalentonados por lo que parecía una retirada apresurada de los egipcios, se internaron profundamente en la zona donde las colinas empezaban a cerrarse sobre ellos. La vanguardia de Baibars estaba agotada, cubierta de sangre y polvo, pero sus ojos brillaban con la certeza de que el plan estaba funcionando. En las alturas de Gilboa, el sultán Qutuz vio cómo la horda entraba en el callejón sin salida del valle. La trampa estaba lista, el cebo había sido devorado, y el león de los mamelucos se preparaba para dar la vuelta y mostrar sus garras por primera vez de forma definitiva. La fuente de Goliat estaba a punto de presenciar cómo, una vez más en la historia, el gigante caería ante la astucia del que parecía ser el más débil. El general mongol Kipuka, cegado por la posibilidad de una victoria rápida, ordenó a toda su caballería pesada lanzarse en persecución de Baibars. Para los mongoles, ver a un enemigo retroceder era la señal habitual de que la batalla estaba ganada. No podían imaginar que aquel grupo de mamelucos, cubiertos de polvo y sangre, estaba ejecutando una danza mortal perfectamente coreografiada. Baibars lideraba la retirada con una calma asombrosa, manteniendo a sus hombres lo suficientemente cerca de los mongoles como para que estos no dejaran de perseguirlos, pero lo suficientemente lejos como para no ser aniquilados. El terreno del valle empezaba a cerrarse, y las colinas de Gilboa se alzaban a ambos lados como paredes naturales. Kipuka estaba entrando, con sus mejores 20.000 jinetes, en el corazón de un embudo del que no habría salida. En el momento exacto en que la retaguardia mongola cruzó el punto de no retorno dentro del valle, Baibars giró su caballo. Fue un movimiento brusco, un destello de acero bajo el sol de Palestina. Al mismo tiempo, desde las crestas de las colinas, el sonido de cientos de tambores de guerra mamelucos empezó a retumbar, creando un eco ensordecedor que rebotaba en las rocas. Era la señal que el sultán Qutuz estaba esperando. De entre la densa vegetación y las rocas de las colinas, surgió el grueso del ejército egipcio, que había permanecido oculto en un silencio absoluto. Miles de jinetes mamelucos, con sus armaduras relucientes y sus lanzas en alto, se lanzaron ladera abajo como una avalancha de hierro, impactando contra los flancos de la columna mongola. El efecto fue devastador. Los mongoles, que estaban acostumbrados a ser ellos quienes tendían las emboscadas, se encontraron de repente rodeados y atacados desde 3 direcciones. El pánico, una palabra que rara vez existía en el vocabulario de la horda, empezó a filtrarse entre las filas de Kipuka. Sus jinetes no tenían espacio para maniobrar ni para utilizar su táctica favorita de disparar flechas y alejarse. Estaban atrapados en un espacio reducido, luchando cuerpo a cuerpo contra guerreros que eran tan fuertes y disciplinados como ellos. Baibars, aprovechando la confusión, detuvo su retirada y ordenó a su vanguardia dar media vuelta. El cazador se convirtió oficialmente en la presa, y los mamelucos que antes huían ahora cargaban con una rabia contenida durante años. La lucha se convirtió en una carnicería de una intensidad inimaginable. El ruido de las espadas chocando contra los escudos y los gritos de los heridos llenaban el aire.
En medio del caos, la caballería mongola intentó realizar un último y desesperado contraataque hacia el flanco izquierdo de los mamelucos, que empezó a ceder ante la presión de los veteranos de la estepa. Fue en ese instante crítico cuando el sultán Qutuz realizó un acto de heroísmo que quedaría grabado en las crónicas para siempre. Se quitó el casco, lo arrojó al suelo para que todos sus soldados pudieran ver su rostro y gritó con todas sus fuerzas: «Oh, Islam, ayuda a tus servidores». Este grito electrizó a las tropas. Los mamelucos, inspirados por el valor de su líder, cerraron filas y lanzaron una contraofensiva final que rompió definitivamente el espíritu de combate de los mongoles. Baibars buscaba en medio de la batalla el estandarte de Kipuka. Sabía que, en la guerra contra los mongoles, la cabeza de la serpiente debía ser cortada para que el cuerpo muriera. La lucha personal entre los jinetes mamelucos y la guardia personal de Kipuka fue el clímax del enfrentamiento. Los caballos resbalaban en la sangre que empapaba el suelo de la llanura. Finalmente, el propio Kipuka fue derribado de su montura y capturado. El general mongol, incluso encadenado frente a Qutuz y Baibars, mantuvo su arrogancia, amenazando con la venganza de Hulagu Khan. Pero los mamelucos ya no tenían miedo. Kipuka fue ejecutado en el mismo campo de batalla, y con su muerte, el resto de su ejército se desintegró. Lo que quedó de la horda mongola intentó huir hacia el norte, pero Baibars no les dio tregua. Ordenó una persecución implacable, cazando a los supervivientes por los campos de Siria. No se trataba solo de ganar una batalla, sino de enviar un mensaje al Gran Khan en Mongolia: el avance hacia el oeste había terminado. Por primera vez en la historia, un ejército mongol que había salido a conquistar una provincia entera no solo había sido derrotado, sino completamente aniquilado en una batalla campal. Baibars había demostrado que el azote de Dios podía ser detenido por hombres que poseían una disciplina superior y un conocimiento profundo de su propio terreno. Al caer la tarde en Ain Jalut, el silencio regresó al valle, pero era un silencio diferente. El suelo estaba sembrado de los estandartes de la horda y de los cuerpos de los que se creían invencibles. Baibars, agotado y cubierto de la sangre de sus enemigos, miró hacia el horizonte. Sabía que esta victoria salvaría a Egipto, salvaría las ciudades santas de la Meca y Medina, y permitiría que la cultura islámica sobreviviera al siglo más peligroso de su existencia. Pero también sabía que la victoria cambiaría el equilibrio de poder dentro de su propio ejército. Qutuz era el sultán, el vencedor oficial, pero en el corazón de los soldados y en la mente de los emires, el verdadero arquitecto de la gloria en Ain Jalut había sido el antiguo esclavo de la mancha en el ojo. El destino de Baibars estaba ahora ligado irrevocablemente al trono, y el camino de regreso a El Cairo no sería una procesión de paz, sino el inicio de una nueva y peligrosa lucha por la corona. La noticia de lo ocurrido en las llanuras de Palestina se extendió por el mundo como un incendio en la estepa. Durante décadas, la humanidad había vivido bajo la creencia de que el avance mongol era una fuerza del destino, un castigo divino imposible de detener. Reyes en Europa, califas en Bagdad y emperadores en China habían visto sus ejércitos desvanecerse ante la táctica y la ferocidad de la horda. Pero el 3 de septiembre de 1260, esa aura de invencibilidad se hizo añicos. Por primera vez en la historia de las conquistas de Gengis Khan y sus descendientes, un ejército mongol que había salido con la intención de anexar una provincia completa no solo fue derrotado, sino que fue borrado del mapa en una batalla campal. El mito de los guerreros sobrenaturales había muerto, y fue un antiguo esclavo de la mancha en el ojo quien sostuvo la espada que le dio el golpe de gracia. El impacto de esta victoria fue inmediato y profundo. Para las ciudades de Siria, como Damasco y Alepo, que habían estado bajo la bota de los gobernadores mongoles, el resultado de Ain Jalut fue una señal de resurrección. Baibars, sin perder un solo día celebrando, se puso al mando de la caballería ligera y persiguió a los supervivientes mongoles hacia el norte.
no les permitió reagruparse ni refugiarse en las guarniciones. Los mamelucos entraron en Damasco como libertadores, y el pueblo, que meses atrás veía con desesperación cómo su cultura era pisoteada, ahora aclamaba el nombre de Baibars. Fue en estas semanas de persecución donde Baibars consolidó su imagen de héroe nacional. Mientras el sultán Qutuz permanecía en la retaguardia organizando los asuntos administrativos, era Baibars quien estaba en el frente, recuperando castillos, expulsando a los invasores y asegurando las fronteras. Desde un punto de vista histórico, Ain Jalut es considerada una de las batallas más decisivas de la humanidad por una razón muy sencilla: marcó el límite máximo de la expansión mongola hacia el oeste. Si Egipto hubiera caído, no habría quedado ninguna potencia organizada en todo el norte de África ni en el Mediterráneo capaz de detener a la horda. Los historiadores coinciden en que, sin la intervención de Baibars y Qutuz, las pirámides habrían terminado convertidas en puestos de vigilancia mongoles y la fe islámica podría haber quedado reducida a una curiosidad histórica en los libros de los conquistadores. La victoria mameluca permitió que la lengua árabe, la ciencia acumulada y las instituciones religiosas sobrevivieran en un momento en que el resto del mundo islámico estaba en ruinas. Pero, ¿por qué pudieron ganar los mamelucos donde todos los demás habían fallado? La respuesta reside en una combinación de factores que Baibars comprendió mejor que nadie. Primero, los mamelucos eran, en esencia, primos étnicos de los mongoles. Muchos de ellos, como Baibars, eran quipechas, hombres que habían crecido en el mismo entorno de la estepa, que hablaban idiomas similares y que entendían la psicología del combate nómada. No se dejaban engañar por las fintas de los mongoles porque ellos mismos las conocían. Segundo, la disciplina mameluca, refinada en los cuarteles de El Cairo, era superior. Mientras que la horda se basaba en la velocidad y el terror, los mamelucos habían añadido a esa velocidad una estructura de mando profesional y un equipo de armamento pesado que podía resistir las cargas más violentas. Baibars fue el puente entre estos dos mundos, la ferocidad del nómada y la inteligencia del estratega urbano. La derrota también cambió la política interna del imperio mongol. Hulagu Khan, el señor de las tierras orientales, juró regresar con un ejército 100 veces más grande para arrasar Egipto, pero las tensiones internas dentro de su propia familia se lo impidieron. Berke Khan, el líder de la Horda de Oro en el norte y que se había convertido al Islam, quedó horrorizado por la destrucción de Bagdad y empezó a ver a sus propios parientes mongoles como enemigos. Baibars, con una visión política que iba más allá del campo de batalla, supo ver esta grieta. En los años siguientes, establecería una alianza secreta con Berke Khan, rodeando diplomáticamente a sus enemigos. Aquel esclavo que una vez fue una mercancía ahora estaba jugando al ajedrez con los nietos de Gengis Khan. Sin embargo, en el campamento victorioso de los mamelucos, la alegría estaba teñida de una sospecha oscura. El equilibrio de poder en Egipto era sumamente frágil. Qutuz era el sultán, el hombre que oficialmente había liderado la defensa, pero Baibars era el guerrero al que los soldados amaban y al que los enemigos temían. En el mundo de los mamelucos, el prestigio militar era la única moneda que valía para reclamar el trono. Baibars recordaba la promesa que Qutuz le había hecho antes de la batalla, el gobierno de la ciudad de Alepo como recompensa por su valor. Pero ahora que la victoria era total, el sultán empezó a dudar. Darle Alepo a un hombre como Baibars era darle las llaves de medio imperio y crear un rival que tarde o temprano vendría por la corona. El regreso hacia Egipto no fue una marcha de triunfo unificada, sino un camino lleno de susurros y miradas esquivas. Baibars notaba cómo el sultán evitaba su presencia y cómo las recompensas prometidas se retrasaban con excusas burocráticas. La lección que Baibars había aprendido en su juventud regresó con fuerza. En la lucha por la supervivencia, el aliado de hoy puede ser el verdugo de mañana. La batalla contra los mongoles había terminado, pero una nueva guerra, mucho más íntima y peligrosa,
estaba a punto de estallar en el corazón del desierto. El hombre que había salvado al Islam de la extinción comprendía que, para asegurar su legado y su propia vida, tendría que realizar un último acto de violencia contra el hombre con el que había compartido el mando en Ain Jalut. La era de Baibars estaba a punto de comenzar, pero el precio sería la sangre del propio sultán. La marcha de regreso hacia el Cairo desde las tierras de Palestina era una procesión de gloria empañada por el frío aliento de la sospecha. El ejército mameluco avanzaba entre vítores, pero en la tienda real, el ambiente era gélido. Como hemos visto, el sultán Qutuz le había prometido a Baibars el gobierno de la ciudad de Alepo a cambio de su heroísmo en la batalla de Ain Jalut. Sin embargo, al llegar el momento de cumplir su palabra, el sultán se echó atrás. Qutuz no era un hombre ingenuo, sabía que darle una base de poder tan importante a un guerrero con el carisma y la ambición de Baibars era equivalente a entregarle las llaves de su propia tumba. En el mundo de los mamelucos, donde no existían las dinastías sagradas, el poder no se heredaba por la sangre, sino que se mantenía por la fuerza. Si un subordinado se volvía más fuerte que su amo, el equilibrio se rompía inevitablemente. Baibars, que había sobrevivido a la esclavitud, a las guerras y al exilio, entendió el mensaje de inmediato. El rechazo de Qutuz no era solo una falta de palabra, era una señal de que, una vez que llegaran a la capital, el sultán intentaría eliminarlo para asegurar su propia posición. En la mente del antiguo esclavo de la estepa, la lógica era simple, era matar o morir. Empezó a reunirse en secreto con sus hermanos de armas, los emires del cuerpo de los Barilla, hombres que le debían su vida en el campo de batalla. Juntos, trazaron un plan para que el hombre que había salvado al Islam no llegara a ver las murallas de El Cairo como sultán. El 23 de octubre de 1260, mientras el ejército acampaba cerca de la zona de Al-Sayyiya, en la frontera con el desierto, Qutuz decidió salir de caza. Era una actividad común para relajar la tensión de la campaña, pero ese día se convirtió en el escenario final de su vida. El sultán se alejó del grueso de sus tropas acompañado solo por un pequeño grupo de sus oficiales más cercanos, entre los que se encontraba Baibars. El aire estaba cargado de electricidad. En un momento dado, Baibars se acercó al sultán con un pretexto humilde, le pidió el regalo de una de las esclavas capturadas a los mongoles. Qutuz, quizás queriendo rebajar la tensión, aceptó la petición. Baibars entonces pidió permiso para besar la mano del sultán en señal de agradecimiento, un gesto de respeto tradicional que obligaba a Qutuz a bajar la guardia. Cuando el sultán extendió su mano, Baibars no la besó. La sujetó con la fuerza de un tigre. Aquella era la señal acordada. En un instante, los otros conspiradores desenvainaron sus dagas y rodearon a Qutuz. El hombre que había liderado la resistencia contra los mongoles fue derribado de su caballo en medio de las arenas del desierto. Se cuenta que fue un acto rápido y brutal, donde el acero de los mamelucos terminó con la vida de su líder bajo el sol del atardecer. Qutuz murió allí mismo, dejando su trono vacío en medio del desierto. Baibars, con la ropa manchada de sangre, regresó al campamento principal para reclamar lo que consideraba suyo por derecho de conquista. Para que lo entendamos, en la cultura política mameluca existía una ley no escrita pero aceptada por todos: el trono pertenece a quien es capaz de tomarlo y defenderlo. Cuando los otros generales vieron a Baibars regresar y anunciar la muerte de Qutuz, no hubo una rebelión masiva ni un llanto por el difunto. El principal líder de los veteranos mamelucos preguntó simplemente quién había asestado el golpe mortal. Cuando Baibars respondió que había sido él, el veterano le dijo: entonces siéntate en el trono, pues tú eres ahora nuestro sultán. Así, sin necesidad de coronaciones complicadas ni legitimidad divina, el antiguo niño vendido en los mercados de Crimea se convirtió en al-Malik al-Zahir Baibars, el soberano absoluto de Egipto y Siria.
La llegada de Baibars a El Cairo fue una obra maestra de la manipulación política. Entró en la ciudad no como un asesino, sino como el gran vencedor de los mongoles. Para ganarse al pueblo, que aún recordaba con respeto a Qutuz, Baibars abolió de inmediato los pesados impuestos de guerra que se habían impuesto para financiar la defensa del país. En un solo día, pasó de ser un conspirador sangriento a ser el héroe del pueblo. Comprendía que para gobernar un imperio tan complejo como el egipcio, no bastaba con ser el mejor con la espada, había que ser el más astuto con el bolsillo y el corazón de la gente. Este cambio de mando marcó el inicio de la verdadera era dorada de los mamelucos. Mientras que Qutuz había sido un líder de emergencia para un momento de crisis, Baibars era un constructor de imperios. Aquel ojo con la mancha blanca, que tanto había asustado a sus primeros compradores, ahora miraba el mapa de Oriente Próximo con la ambición de un arquitecto. Sabía que los mongoles regresarían y que los cruzados seguían ocupando las costas de Siria. Baibars no quería simplemente defenderse, quería pasar a la ofensiva. Su reinado no sería una pausa entre guerras, sino una revolución total en la forma de administrar un estado. El esclavo que se convirtió en rey estaba listo para demostrar que su corona, forjada en la traición y el acero, sería la que finalmente traería la estabilidad que su tierra tanto necesitaba. La historia de Baibars como soldado había terminado, pero su leyenda como el león de Egipto acababa de empezar. Una corona ganada con el filo de una espada suele ser una corona que pesa demasiado, y Baibars lo sabía mejor que nadie. Al sentarse en el trono de El Cairo, se enfrentaba a un problema que ningún ejército podía resolver. Para el resto del mundo islámico, él no era más que un esclavo extranjero y un asesino de sultanes. No tenía sangre real ni una bendición divina que justificara su mando. Sin embargo, Baibars demostró ser un político tan brillante como lo era en el campo de batalla. Comprendió que para que su imperio durara, no bastaba con dar miedo, había que dar orden, justicia y, sobre todo, legitimidad. Su primera gran jugada no fue militar, sino espiritual. Tras la destrucción de Bagdad por los mongoles, el mundo se había quedado sin un califa, sin ese líder simbólico que unía a todos los creyentes. Baibars buscó entre los supervivientes y encontró a un príncipe de la familia de los abasíes que había logrado escapar de la masacre. Lo trajo a El Cairo con todos los honores y lo instaló como el nuevo califa. En la práctica, el califa no tenía poder real, pero le dio a Baibars algo que valía más que el oro, el sello oficial de aprobación. Ahora, Baibars no era un usurpador, sino el sultán de Egipto y Siria, el protector oficial de la fe. Con su posición asegurada, Baibars se dedicó a transformar Egipto en una maquinaria de precisión. Sabía que un imperio tan grande, que se extendía desde las arenas de África hasta las montañas de Siria, solo podía sobrevivir si el gobernante sabía lo que estaba pasando en cada rincón de sus tierras en tiempo real. Por eso, creó el Barid, un sistema de correo que fue la maravilla tecnológica de su época. Para que lo entendamos, el Barid era como una red de Internet medieval basada en caballos y aves. Baibars ordenó construir estaciones de posta cada pocos kilómetros a lo largo de todas las rutas principales. En cada estación, siempre había caballos frescos y jinetes listos para partir. Gracias a esto, un mensaje podía viajar desde El Cairo hasta Damasco en apenas 4 días, una distancia que a una caravana normal le tomaba semanas. Pero la joya de la corona de este sistema no eran los caballos, sino las palomas mensajeras. Baibars fue uno de los primeros gobernantes en utilizar de forma masiva y organizada el correo por palomas. Tenía torres especiales en las fortalezas y en su palacio donde se criaban miles de estas aves entrenadas. Se decía que si un barco enemigo aparecía en las costas del Mediterráneo, el sultán lo sabía en su palacio de El Cairo apenas unas horas después gracias a una paloma. Este flujo constante de información le permitía adelantarse a las rebeliones internas y a los movimientos de los cruzados y los mongoles.
En un mundo donde la noticia más rápida viajaba a la velocidad de un camello, Baibars se movía a la velocidad de la luz. El conocimiento era su arma más letal, y lo usaba para mantener a todos sus gobernadores bajo un control absoluto. Su obsesión por la infraestructura no se detuvo en el correo. Baibars era un constructor incansable. Sabía que la economía de Egipto dependía del Nilo, por lo que ordenó limpiar canales, reparar puentes y fortalecer los diques que protegían las cosechas. Pero sus construcciones más famosas tenían un propósito claro: demostrar su poder. Mandó construir la gran mezquita de Al-Zahir Baibars en el Cairo, un edificio imponente que todavía hoy podemos ver y que servía como símbolo de su piedad y riqueza. También construyó puentes decorados con leones de piedra, su emblema personal, para que cada persona que cruzara un río recordara quién era el dueño de la tierra. Para la gente común, Baibars se convirtió en el sultán que trajo la abundancia tras años de caos, el hombre que bajó los impuestos pero que al mismo tiempo hizo que las carreteras fueran más seguras que nunca. En el aspecto militar, Baibars no dejó que sus mamelucos se ablandaran con la vida de ciudad. Mantuvo la disciplina de hierro que él mismo había vivido en las academias. Creó una red de arsenales y fábricas de armas que trabajaban día y noche. Pero su innovación más importante fue la creación de una armada poderosa. Sabía que los cruzados siempre regresaban por mar, así que fortificó los puertos de Egipto y Siria, convirtiendo la costa en un muro de piedra casi imposible de penetrar. No quería ser solo el dueño de la tierra, quería que el Mediterráneo dejara de ser un lago europeo. Lo más impresionante de todas estas reformas es que Baibars las supervisaba personalmente. No era un sultán que se quedaba encerrado en su harén comiendo dátiles. Se cuenta que a veces viajaba de incógnito para ver con sus propios ojos cómo trabajaban sus funcionarios y si el correo llegaba a tiempo. Aquel niño que había sido una mercancía en el mercado ahora trataba a su imperio como su posesión más valiosa, cuidando cada detalle con la meticulosidad de un artesano. Baibars transformó un grupo de soldados esclavos en un estado organizado, moderno y eficiente que se convirtió en el centro cultural y económico de todo el Oriente. Bajo su mando, el Cairo reemplazó a la destruida Bagdad como la capital del conocimiento. Sin embargo, toda esta paz y prosperidad interna tenía un único objetivo final: acumular los recursos necesarios para terminar el trabajo que había empezado en las calles de Al-Mansura y en el valle de Ain Jalut. Baibars estaba preparando a su imperio para la ofensiva final contra los cruzados, decidido a que no quedara ni un solo caballero europeo en las tierras del Islam. El león estaba listo para salir de su guarida y empezar la cacería final. Con el orden restaurado en Egipto y la maquinaria del Estado funcionando como un reloj, Baibars volvió su mirada hacia la costa del Mediterráneo. Allí, en una estrecha franja de tierra conocida como el Levante, todavía sobrevivían los restos de los estados fundados por los cruzados europeos hacía más de un siglo. Para Baibars, la presencia de estos caballeros cristianos no era solo una afrenta religiosa, sino una amenaza estratégica constante. Sabía que mientras los cruzados controlaran puertos como Acre, Trípoli o Antioquía, siempre habría una puerta abierta para que nuevas invasiones llegaran desde Europa. Por eso, el sultán inició una campaña que los historiadores llaman la Gran Limpieza. No buscaba simplemente ganar batallas, buscaba borrar el sistema de castillos y principados que los europeos habían construido. Su táctica era tan metódica como cruel. A diferencia de otros líderes que intentaban capturar ciudades para habitarlas, Baibars a menudo destruía las fortificaciones costeras después de tomarlas para asegurarse de que, si los cruzados regresaban por mar, no encontraran ningún lugar donde refugiarse. Castillo tras castillo, ciudad tras ciudad, el león de Egipto avanzaba sin que nadie pudiera detenerlo. En 1265, cayó Cesarea. Poco después, fue el turno de la fortaleza de Arsuf. En cada sitio,
Baibars demostraba una ingeniería de asedio superior, utilizando máquinas que lanzaban proyectiles incendiarios con una precisión aterradora. Los caballeros templarios y hospitalarios, considerados los mejores guerreros de la cristiandad, veían con impotencia cómo sus muros, que habían resistido por generaciones, se desmoronaban bajo el mando del antiguo esclavo. El clímax de esta campaña ocurrió en mayo de 1268, frente a los muros de la gran ciudad de Antioquía. Esta ciudad no era una fortaleza común, era la joya de la corona del norte, un símbolo que los cristianos habían mantenido durante 170 años desde la primera cruzada. Antioquía era considerada inexpugnable por sus gigantescas murallas que subían por las laderas de las montañas. Pero Baibars no creía en lo imposible. Dividió su ejército en 3 grupos para cortar cualquier suministro y lanzó un ataque total. En apenas 4 días, los mamelucos lograron abrir una brecha en las murallas y entraron como una inundación. La caída de Antioquía fue un golpe devastador para la moral europea. Fue tan repentina y tan absoluta que el príncipe de la ciudad, Bohemundo VI, ni siquiera estaba presente cuando ocurrió. Baibars, con su habitual estilo directo y provocador, le escribió una carta a Bohemundo para informarle de la destrucción de su capital. Es una de las cartas más famosas y crueles de la historia medieval. En ella, Baibars le describía con detalle cómo sus palacios habían sido incendiados, sus iglesias destruidas y sus tesoros repartidos entre los soldados mamelucos. Le decía: si hubieras visto tus caballos ahogados en la sangre de tus hombres y tus murallas convertidas en polvo, habrías deseado nunca haber nacido. Este era el mensaje de Baibars al mundo: el tiempo de los cruzados había terminado. Con la caída de Antioquía, el principado más importante del norte dejó de existir, y el resto de las fortalezas cristianas quedaron aisladas como islas en medio de un mar musulmán. Pero mientras luchaba contra los cruzados, Baibars también tenía que lidiar con un enemigo mucho más misterioso y esquivo, la secta de los asesinos, conocidos originalmente como los nizaríes. Para que lo entendamos de forma sencilla, los asesinos eran una orden secreta que operaba desde castillos ocultos en las montañas de Siria y que utilizaba el asesinato político como su principal herramienta de poder. Durante décadas, incluso los sultanes más poderosos les habían temido y les habían pagado tributo para evitar que sus dagas los encontraran en la oscuridad. Pero Baibars no era un hombre que aceptara chantajes. En lugar de intentar eliminarlos a todos en una guerra abierta de guerrillas, el sultán utilizó una combinación de asedios militares y presión diplomática. Uno a uno, los castillos de los asesinos, que se creían protegidos por las nubes, fueron capturados por los mamelucos. Baibars no los destruyó a todos, sino que hizo algo mucho más astuto: los convirtió en sus propios agentes. Al quitarles su independencia, el sultán transformó a la orden más temida de Oriente en una herramienta personal de su servicio de inteligencia. Ahora, si Baibars necesitaba eliminar a un general mongol o a un líder cruzado, tenía a los mejores profesionales del mundo bajo su mando directo. Había domesticado a la secta que nadie había podido tocar, consolidando así un control total sobre el territorio sirio. Para el año 1271, el mapa de Oriente Próximo había cambiado por completo. Lo que antes era un mosaico de principados cristianos y fortalezas independientes ahora era una estructura sólida bajo el mando de El Cairo. Baibars había construido un sistema de defensa costera que hacía casi imposible cualquier nuevo intento de desembarco europeo. Los caballeros que todavía permanecían en Acre sabían que solo vivían por la gracia del sultán, esperando un final que era inevitable. Baibars había cumplido su palabra: el esclavo que una vez fue vendido por piezas ahora era el martillo que golpeaba sin descanso los cimientos de la presencia europea en Asia. El león de Egipto había limpiado el levante de sus enemigos, y mientras el sol se ponía sobre las ruinas de Antioquía, el mundo entero comprendía que el dominio de los mamelucos no era un accidente pasajero.
sino una nueva realidad de hierro que duraría siglos. Ninguna llama, por brillante que sea, arde para siempre, pero hay algunas que, al apagarse, dejan el mundo transformado por completo. En el año 1277, el sultán Baibars se encontraba en la cima absoluta de su poder. Había gobernado durante 17 años, un tiempo que en la convulsa política mameluca era casi una eternidad. Había convertido a Egipto en una potencia mundial, había humillado a los cruzados y mantenido a raya a los mongoles. Sin embargo, el león de Egipto sentía que aún le quedaba una última tarea por realizar. Decidió llevar la guerra directamente al corazón de los aliados de los mongoles en Anatolia, lo que hoy es Turquía. En la batalla de Elbistán, Baibars volvió a demostrar su genio militar, derrotando a un ejército combinado de mongoles y seljúcidas. Entró triunfante en la ciudad de Cesarea y se sentó en el trono de los antiguos sultanes locales, alcanzando un prestigio que ningún otro líder musulmán de su tiempo podía soñar. Pero aquel sería su último gran acto de gloria. Tras la agotadora campaña en el norte, Baibars inició el camino de regreso hacia Siria. Al llegar a la ciudad de Damasco, el sultán estaba físicamente agotado, pero su mente seguía trabajando en 1000 proyectos para asegurar el futuro de su imperio. Fue entonces, en junio de 1277, cuando ocurrió el suceso que detendría el corazón del Levante. Existen muchas versiones sobre lo que pasó en aquellas últimas noches en Damasco, pero la más persistente y dramática cuenta que Baibars estaba disfrutando de un banquete privado. Se dice que el sultán había preparado una copa de kumis, una bebida tradicional de la estepa hecha de leche de yegua fermentada, pero que esa copa contenía un veneno mortal destinado a uno de sus emires rivales a quien deseaba eliminar discretamente. Por un error del destino, o quizás por una confusión de los sirvientes, el propio Baibars terminó bebiendo de la copa envenenada. Durante 13 largos días, el hombre que había sobrevivido a las flechas de la estepa y al acero de los caballeros franceses luchó contra la agonía en su cama. El veneno, o quizás una fiebre fulminante contraída durante la campaña, fue consumiendo su cuerpo de gigante. El 1 de julio de 1277, Al-Zahir Baibars cerró sus ojos para siempre. La noticia de su muerte se mantuvo en secreto durante días para evitar el caos y las rebeliones, pero cuando finalmente se supo, un velo de duelo cubrió todo el mundo islámico. Fue enterrado en Damasco, en la gran biblioteca Al-Zaidiyya, que él mismo había ordenado construir. Su tumba sigue allí hoy en día, un lugar de peregrinación para aquellos que recuerdan al hombre que impidió que su civilización fuera borrada de la historia. El legado que dejó Baibars es inmenso y se siente en múltiples niveles. Militarmente, fue el hombre que salvó al Islam en su hora más oscura. Si no hubiera sido por su disciplina y su visión estratégica en Ain Jalut y Al-Mansura, es muy probable que hoy no existieran ni el Cairo ni la cultura árabe tal como la conocemos. Políticamente, Baibars no solo tomó el poder, sino que creó un sistema estatal que permitió que el sultanato mameluco durara otros 250 años después de su muerte. Gracias a él, Egipto se convirtió en el custodio de las ciudades santas de la Meca y Medina, y en el refugio de los sabios y artistas que huían de la destrucción mongola. Aquel niño que fue vendido por 800 dirhams terminó creando la base de la estabilidad en Oriente Próximo durante siglos. Pero Baibars también vive en la cultura popular. En las calles de El Cairo y Damasco, durante siglos, los narradores de cuentos profesionales recitaban la Sirat al-Zahir Baibars, una epopeya popular que mezcla sus hazañas reales con leyendas fantásticas. Para la gente común, Baibars no era solo un sultán frío y calculador, era el sultán de los pobres. El guerrero que protegía a los humildes y que a menudo caminaba disfrazado por los mercados para escuchar las quejas de su pueblo. En sus historias, se le representa como un héroe casi místico, un hombre que podía estar en dos lugares al mismo tiempo gracias a su sistema de correos y que siempre llegaba justo a tiempo para salvar la justicia.
La vida de Baibars es el testimonio definitivo de que la voluntad humana es más fuerte que cualquier cadena. Su historia nos enseña que el origen de una persona no define su final. Un niño esclavizado, arrancado de su hogar, vendido y humillado, fue capaz de reconstruirse a sí mismo hasta convertirse en el soberano más poderoso de su época. No necesitó un apellido ilustre ni una herencia de oro, solo necesitó su inteligencia, su espada y una lealtad inquebrantable hacia sus hermanos de armas. Baibars fue el arquitecto de su propia grandeza y el escudo de una fe que estaba condenada a desaparecer. Al mirar hacia atrás, hacia aquel siglo XIII de fuego y ceniza, la figura de Baibars destaca como un coloso de hierro. Fue un hombre de su tiempo, implacable, a veces cruel y profundamente pragmático. Pero fue exactamente esa dureza la que permitió que la luz de la civilización no se apagara. El león de Egipto se fue, pero su rugido siguió resonando en los muros de las mezquitas, en las estaciones de su gran correo y en las fronteras de un imperio que él mismo forjó con sus manos. La historia de Baibars no es solo la crónica de un conquistador, es el recordatorio eterno de que, incluso en el fin del mundo, siempre hay espacio para que un hombre con valor se levante y cambie el curso del destino para siempre. Su nombre, grabado en la piedra de Damasco y en el corazón de la estepa, permanece como un símbolo de resistencia, recordándonos que los esclavos de hoy pueden ser los emperadores del mañana si tienen el valor de tomar su propio camino.